cada hogar tiene un aroma particular, cada hogar tiene un olor distintivo. El olor del hogar es el tema o el título de este mensaje. Nosotros podemos irnos de un lugar y llevarnos con nosotros, luego de pasar un rato de tiempo, llevarnos con nosotros el aroma, la fragancia que distingue a ese hogar. Podemos pasar un tiempo en un auto, en un lugar, en un espacio, en un aula, y nos llevamos con nosotros probablemente sin darnos cuenta el aroma que predomina en ese lugar. Y eso pasa con los hogares. Luego de estar un rato en un hogar de una familia, probablemente se impregne en uno el aroma de ese hogar. Hace un tiempito, mi papá me regaló unas prendas que a él no le iban y demás. Y bien, luego de tenerlas un tiempo en casa, usarlas en algunas ocasiones, aún habiendo pasado tiempo del día que me las regaló, esas ropas aún conservaban el aroma de la casa de él y la fragancia que está en él. Entonces, si alguien me las hubiese dado sin saber que venían de él, yo podría dar fe y garantizar que esas ropas estuvieron en la casa de mi papá, ¿sí? Porque se impregna el aroma del hogar. Miren, les voy a contar algo muy puntual. ¿Será que tengo un tema en lo personal con los olores y los aromas? Pero esta semana me llevé por un par de días una de esas mesas que están atrás de madera, que la hizo Gonza, que esa es la que había estado más tiempo en la casa de ellos. La necesitábamos para el cumple de Fiore, para apoyar unas cositas. Y ustedes no van a creer lo que les voy a decir, pero la coloqué la mesa en el auto, vine acá a cerrar algunas cosas y dejar todo bien. Cuando vuelvo a sentarme al auto, aunque usted no lo crea, yo identifiqué el aroma de la casa de Gonzalo y Griselda. ¿Saben qué? Nosotros pasamos mucho tiempo yendo a la casa de ellos, sábado tras sábado, a hacer el streaming, compartir muchos momentos. Y aunque usted no lo crea, al entrar al auto que estaba todo cerrado, percibí el aroma del hogar. Nosotros y cada uno de nuestros hogares como familia tenemos un aroma distintivo, un olor particular cuando entras a la casa. Y yo, oliendo esa ropa, aunque nadie me dijera que era de papá, identifiqué eso, y es que no se trata de un perfume particular, no se trata de algún aromatizante que está en la casa específico y decimos, este aroma de este hogar es por ese aromatizante. No, el olor a hogar está compuesto por todo lo que se mueve en el hogar. Todo lo que se mueve en el hogar configura un aroma específico de la casa. Y a veces hay cosas tan marcadas en una casa que uno es capaz de decir, estuve en la casa de fulano, por eso huelo de esta manera. Y en esto a veces, vienen pensamientos y recuerdos, ¿no? ¿Saben? Este flyer que está acá atrás, ahí está, el olor del hogar, tan linda gráfica, ahí lo hizo Lore. Esto cuando ella lo mandó al grupo, que hablábamos con Gris, estábamos ahí los tres, espontáneamente surgió decir, esta imagen me recuerda algo de mi hogar o de mi infancia o de mi contexto de hogar. Entonces Lore contó lo que le remitía a ella, Gris contó también algo muy singular, muy propio, a lo que la remitía esta imagen. Yo conté también a qué me llevaba esta imagen. ¿Qué recordás del hogar de tu infancia? ¿Qué cosas vienen a tu mente? ¿Qué era distintivo en el movimiento del hogar? Aquello que era común, que hacía a tu hogar diferente de otros hogares. Y en esto a veces se nos dividen las aguas, ¿no? Porque quizá nuestra experiencia de vida puede dar registro de un grato recuerdo en cuanto a lo que se movía en casa. Y en otros casos, tal vez alguien agache la cabeza al recordar cómo eran las cosas en casa cuando éramos chiquitos. Porque en casa hay un aroma que es más fuerte que lo que podemos oler gracias a nuestro sentido del olfato. Hay un aroma más fuerte que ese, y es el aroma espiritual del hogar. Es lo que se mueve en lo espiritual en casa. Y el aroma espiritual que predomina en el hogar, esto no se puede resolver con Glade, no se puede resolver con Poet, no se puede resolver con la versión más cara de Kenzo o la versión más cara de Paco Rabanne. Ahí como conocían las marcas las mujeres, ¿eh? Yo dije, no sé si van a dar con Louis Vuitton, Chanel, ya tienen re claras las chicas de Casa de Gracia. Pero nada de esas marcas y esos perfumes pueden resolver el aroma espiritual de una familia, de una casa. Hoy quiero enfocarme, voy a pasar por las madres, pero más en las familias, porque concierne como pilar a las madres.
Lo que se vuelve espiritualmente en casa es lo que en esencia somos en este momento. Por eso no hay nada que defina con mayor claridad a una familia que es conocer todo lo que pasa de puertas para adentro. ¿Cómo son las relaciones en el hogar? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo expresamos nuestro mundo interior en la familia, en los vínculos? ¿Cuál es el nivel de respeto entre los integrantes de la familia? ¿Cuál es el nivel de confianza que hay para hablar ciertas cosas? ¿Todos somos considerados importantes de la misma manera en casa? ¿En quién está puesta la fe y la confianza del hogar? Y vuelvo a preguntar, ¿qué recordás del hogar de tu infancia? ¿Qué es las primeras cosas que vienen a tu mente? ¿Qué era distintivo en el movimiento de la familia en casa? Aquello que era común, propio, que hacía a tu hogar diferente de otro. Y esta semana me encontré con una canción que yo conocía hace bastante tiempo. Se titula Al olor del hogar y de ahí de alguna manera parte el título del mensaje. Esta canción la interpreta Bersuit Vergarabat, pero la escribió un autor y compositor que se llama Ariel Prat. Incluso, dicho sea de paso, esta canción termina siendo una de las canciones preferidas de Marcelo Gallardo, el muñeco Gallardo, el DT. Yo inhalo el aroma del hogar y lo que se mueve en el hogar, y en la vida exhalo eso. Inhalo lo que pasa en el hogar, inhalo el movimiento del hogar y voy proyectando en la vida lo que predominó en mi hogar durante toda mi existencia. ¿Está siendo claro esto hasta acá? ¿Sí? Inhalo y exhalo. Cada hogar tiene un aroma particular. Y hubo un hombre en la historia que respiraba algo que ustedes no van a poder creerlo. Un hombre en la historia que respiraba algo que ustedes no van a poder creer. Y ese hombre era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Y mi mensaje se basa en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 7. Hechos 9, del 1 al 7, dice lo siguiente. Recuerdan, nosotros respiramos el aroma del hogar y exhalamos eso proyectándolo en la vida. Dice la palabra de Dios que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Escuchen, ¿qué respiraba este hombre? Amenazas y muerte. Amenazas, muerte. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de la fe en Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Uno de los acontecimientos más extraordinarios de los primeros años de la iglesia cristiana fue la conversión de Saulo de Tarso, quien termina convirtiéndose en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso es ese acérrimo perseguidor de la iglesia cristiana. Miren, no me meto en la historia total de él, o profunda de él, pero un hombre, un hebreo fanático, líder religioso. El hecho de haber nacido en Tarso, que es una ciudad de la actual Turquía, el hecho de haber nacido en Tarso le dio a Saulo la oportunidad de estar dentro de la cultura, una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Tarso era una ciudad universitaria. Se destacaba por su cultura, por la escuela filosófica. Saulo tenía ciudadanía romana, lo que era un privilegio para ese entonces. Y parecía estar muy bien versado este hombre en la cultura y el pensamiento. ¿Saben? Desde los 5 años, la costumbre judía era que el niño tenía que aprender a leer la Biblia hebrea
desde los 5 años. Entonces este hombre, Saulo, dominaba el griego, dominaba el hebreo, dominaba el arameo. Y venía de una familia adinerada. Tuvo como profesora nada más y nada menos que a Gamaliel, uno de los más descollantes doctores de la ley. Y Pablo escribe entonces en Gálatas y habla y dice que él en el judaísmo aventajaba a muchos contemporáneos de su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Aventajaba a muchos. Miren la seguridad y la confianza que tenía en su conocimiento y en su intelecto, que él estaba seguro de decir, yo aventajo a muchos en mi nación. Y seguramente que no se medía con gente que sabía poco, se medía con gente de su talla y aún así dice, yo aventajaba a muchos de mi nación. Estoy tratando de interpretar a qué serie corresponde esa música, pero no lo estoy logrando. No tengo la capacidad de las chicas que lograron tan rápido. Un hombre sincero, Pablo, que con sinceridad perseguía al pueblo de Dios. Solo que sinceridad no es sinónimo de estar en lo correcto. Vos podés andar por la vida sinceramente equivocado. Como Pablo, como Saulo, sinceramente equivocado. Creyendo estar en lo correcto, pero estaba equivocado. Pero hermanos, ¿saben lo que pasa? Uno dice, Saulo, el asesino, el perseguidor de cristianos. Era lógico lo que le pasaba. Desde los 5 años fue formado en el judaísmo. Y él, por sus convicciones, siendo parte de la poderosa secta de los fariseos, él siempre iba a exigir que se cumpla la ley mosaica y las tradiciones judías. Y ellos pensaban y esperaban, como predicaba la pastora hace un tiempo, que el Mesías que llegaría sería un Mesías glorioso, que iba a salvar con armas a el pueblo judío del yugo de la esclavitud romana. Sin embargo, ahora este cristianismo que emerge, estos del camino que emergen, son la antítesis de los principios de Saulo. Porque estos están enseñando un nuevo camino de cómo llegar a la salvación mediante un tal Jesús. Están esperando otro Mesías. Así que claro, ahora alguien que fue acusado de blasfemia, Jesús, y condenado por el gran Sanedrín a morir en un madero de tormento como un criminal maldito pudiera ser el Mesías, era algo completamente ajeno para Saulo, algo inaceptable y algo repulsivo. ¿Qué es algo repulsivo? Cuando nosotros tenemos ganas de devolver, cuando algo nos genera como una repulsión en el estómago, tenemos ganas de devolver. Esa es la bronca, el resentimiento, el asco que sentía Saulo por estos emergentes. Y Saulo podría ser tranquilamente conocido en aquel entonces como el ángel de la muerte, como el exterminador de los cristianos. Cuando Roma necesitó un asesino a sueldo, Saulo dio el paso al frente y dijo, yo soy el hombre, cuenten conmigo, nadie tiene tanto odio por los cristianos como yo. Es que entonces, cuando apedreaban a Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, se dice que Saulo estaba ahí al lado de Esteban, ahí al lado de lo que estaba pasando, consintiendo con la muerte de él. Y no sabemos quizás si en alguna de las piedras que fueron las letales estuvo alguna apedreada de Pablo en la sien, en la cabeza de Esteban. No lo sabemos si fue uno de los victimarios, pero sabemos que estaba ahí, consintiendo todo lo que pasaba. Luego de esto, cuando alguna vez dijeron, ¿quién irá a Damasco para traer preso y seguramente matar a los cristianos que están levantándose allí? Fue Saulo, el exterminador, el ángel de la muerte, el que odia a los cristianos, el que se ofreció para ir. Había 240 kilómetros desde Jerusalén a Damasco. Y Saulo dice, yo voy a ir, yo los voy a traer de allá y la van a pasar mal. En algún punto, hermanos, hermanas, entre Jerusalén y Damasco, algo ocurrió con Saulo. Jesús lo derriba del caballo, aparentemente viene en caballo. El calor es insoportable en ese desierto donde el sol es abrasador, es insoportable realmente. Viene sobre el caballo y en algún momento ve una luz. Se cae de la montura y escucha a alguien que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
El exterminador Saulo acaba de caerse del caballo y de pronto todo su orgullo, su soberbia, su violencia yacen en el suelo árido de camino a Damasco. Reacciona y se da cuenta que no puede ver a causa del impacto de esta luz refulgente. Sus ojos ahora se llenan de escamas, no puede ver, parece que en los ojos hay arena, como que hubiese entrado arena y no le permite ver, no puede ver nada. Y Saulo lo único dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y esta misma voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Miren al que era el terror de los cristianos, acaba de toparse con una voz. Esa voz fue suficiente para que él caiga. Nadie tuvo que tocarlo, nadie tuvo que empujarlo, nadie tuvo que ponerle el cuerpo. Esa voz fue suficiente para que Saulo, el gran Saulo, caiga por tierra. Entonces algunos de los soldados romanos que estaban con él le toman la mano y lo conducen el camino restante hasta llegar a Damasco. Todos temen cómo reaccionará este hombre. Estando en Damasco le invitan comida. No puede probar bocado alguno, no puede comer. Fue largo el viaje, es intenso el shock. Pero este hombre, Saulo, no quiere comer. Es que, hermanos, nunca olvidarás una voz así. Nunca olvidaré una voz así. Más si esa voz te deja ciego. No es una voz común, no es una voz cualquiera. Nunca podrás olvidar una voz así. Saulo es un hombre estudioso. Saulo no es un hombre místico que se deja llevar por cosas extrañas. Y él sabe que esta voz fue una voz real, que le habló a él y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Dios levanta a un discípulo llamado Ananías, que no tiene menor tarea que ir a orar por Saulo. El Señor recomienda que vaya a orar por él, que le imponga manos para que recobre la vista, que sea lleno del Espíritu Santo. Y no solamente esto ocurre, sino que también Saulo es bautizado. Todo junto, chapa y pintura, nuevo totalmente, en un momento ocurre todo esto. Y no me meto en la historia de Ananías porque no es mi mensaje por ahí. Pero él recibe la vista, recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo y es bautizado. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor determinó esto? ¿Qué piensan? ¿Por qué el Señor determinó esto? Es que el Señor haría de Pablo el baluarte más grande que haya tenido la historia del cristianismo. El Señor haría del exterminador, del asesino, del perseguidor de los cristianos, el baluarte más grande de la historia del cristianismo. Es que Saulo en unos pocos días será Pablo. En unos pocos días estará revolucionando el mundo. En unos pocos días predicará desde las colinas de Atenas. En unos pocos días escribirá cartas desde las prisiones. En unos pocos días, meses o años escribirá la mayoría de los libros que componen el Nuevo Testamento que vos y yo tenemos. Escribirá la mayor parte de la doctrina de la fe cristiana, el fundamento de nuestra fe. Las doctrinas fundamentales serán escritas por este hombre que hace un rato se balanceaba ciego, a tientas, con temor, inestable. Este hombre será el que escriba todo esto. Ahora es Pablo, ya no es el terror de los cristianos, ahora es el terror de Roma, ahora es el terror de Roma. Mire lo que ocurrió. Hechos 9, 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó para que comience a predicar Pablo después de todo lo que ocurrió? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Permítanme ir un poquito más adelante en la historia. Miren lo que siguió pasando con la vida de este hombre. 2 Corintios 2:14. Lo vamos a leer en Reina Valera y en Palabra de Dios para todos luego. 2 Corintios 2:14. Miren lo que pasa con este hombre, qué pasa con el exterminador. Él escribe y dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice Pablo,
manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? Manifiesta en todo lugar, ¿qué? El olor de su conocimiento. Estamos hablando del olor del hogar, ¿eh? Y nuestra configuración. Palabra de Dios para todos dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. A través de nosotros y por medio de nosotros, a través de nosotros esparce por todas partes a través de nosotros el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. ¡Wow! ¡Qué seguro de su relación con Dios! ¡Qué seguro de su llamado! ¡Qué seguro de su presente! ¡Qué seguro de la posición en donde Dios lo estableció! Él dice: doy gracias a Dios porque a través de mi vida el perfume de Él que ahora está en mí, el aroma de Él que ahora está en mí, se va esparciendo por todo lugar, y con toda gente que me conecto y toda región que yo piso, ahora es impregnada por el olor de su conocimiento, por el perfume de Jesús. Yo quiero oler como Jesús. Yo quiero oler como Jesús. Que Casa de Gracia huela como Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo se transforma, mi hermano, mi hermana, el olor del hogar? ¿Cómo se transforma el olor del hogar? Y no hablo de olor como en un sentido peyorativo, ni hablo de algo específico. ¿Cómo se transforma el aroma del hogar, de nuestra historia? Esa configuración, la manera en que papá trataba a mamá, la manera en que mamá respondía, la manera en que nos vinculamos los hijos con nuestros padres. ¿Cómo se transforma eso? Porque en definitiva, todos nosotros tenemos una configuración específica a causa del aroma de nuestro hogar, del aroma de la infancia. ¿Cómo se transforma en todo eso? Porque yo estoy reaccionando, me estoy relacionando, estoy viviendo, estoy respondiendo, estoy decidiendo en función de ese ambiente interior que se fue construyendo en casa, que se fue construyendo en el hogar, que se fue configurando en base a lo que se movía de manera predominante en casa. Ahora, ¿cómo se transforma eso para que mi hogar espiritual y mi hogar físico, mi familia, huela a Jesús? ¿Cómo hacemos? Y para saber cómo hacemos no tenemos otro lugar que ir más que la palabra. ¿Cómo transformo el olor del hogar? ¿Cómo puede mi hogar oler a Cristo? Permítame entonces unir dos instantes de la conversión de Pablo. Y ahí vamos a tener la fórmula según la palabra para empezar a transformar el aroma del hogar. Hechos 9:4 dice lo siguiente. Hechos 9:4 dice lo siguiente. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4, y ahora buscamos Hechos 9:6, ahí seguidito. Él, o sea Saulo, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que acá vengo entonces con cómo comienzo a transformar el olor y el aroma, mi ambiente interior, para que huela a Jesús. ¿Cómo comenzamos, familias, a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro hogar huela a Jesús? Y ya los olores que predominen no tengan que ver con rencillas, con resentimientos, con celos, con carnalidades, con pleitos, con peleas, con disensiones, con reclamos, con reproches, con demandas, con el dedo levantado. ¿Cómo hacemos? Porque es difícil. ¿Sabes por qué es difícil? Porque nuestra historia termina trayendo este resultado. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo hizo Pablo? ¿O qué pasó en Pablo? En primer lugar, toparse con Jesús lo llevó a caer en tierra ante Jesús. Y luego de caer en tierra, desde el suelo, dijo: Señor, ¿qué querés que yo haga? Estos dos principios son clave para que comencemos a oler como Jesús. Caer en tierra ante el Señor
tembloroso decir, Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Qué querés que yo haga? Porque son muchos los usos y costumbres de mi hogar. Son las maneras y las formas, son las tradiciones. Acá el único que levanta la voz es papá. Acá nadie se levanta de la mesa antes que todos terminen de comer. Acá la televisión tiene que estar prendida mientras cenamos, el silencio nos incomoda. Acá mamá es la que se ocupa de los quehaceres, cocina, pone la mesa y lava los platos. Mientras otras familias dirán, no señores, acá nos turnamos para cocinar, nos turnamos para lavar los platos. Los dispositivos móviles están encendidos sin miras de horarios. Y otros dirán, acá no, hay un límite y un tiempo para los celulares. Celulares en la mesa, no. Algunos recordarán su hogar con el culto familiar y otros dirán, no. Recuerdo mi hogar como un lugar donde no había espacio para la fe. Papá siempre fue atento con mamá. Para papá no era así. Otros dirán, para papá, mamá era una cosa y no una persona. Algunos hogares dirán, trabajar es lo importante. Y si hay tiempo, fíjate si querés estudiar, pero acá hay que traer el dinero a casa. Mientras capaz que otras familias dicen, no, como sea, aunque sea el pan duro, comamos todos los días, estudiar hay que estudiar. Recuerdo a mamá orando en las mañanas. Podrán decir algunos, otros dirán, el recuerdo que tengo de mamá en cuanto a la fe es verla encender velas y besar algunas estampillas de la Virgen. Algunos quizá ni siquiera sepan cómo era mamá en cuanto a estos temas, porque saben que la necesidad tendrá mamá de expresar su mundo interior nunca tuvo lugar. Lo que nos dolía tratábamos de hablarlo. Otros dirán, en mi casa esos temas no se hablan y que ni se les ocurra sacar trapitos al sol delante de otros. En definitiva, las formas predominantes hacen al olor del hogar. Y entonces yo respiro ese ambiente, iglesia, y ese ambiente es el que proyecto afuera. Es nuestra configuración. Inhalo un aroma del hogar y exhalo eso en mis relaciones, en mis decisiones, en mis reacciones. Mi forma de ser y estar en la vida está conectada al olor del hogar. Es por esto que las familias necesitamos a Cristo en el hogar. Porque solamente con la presencia de Él en el hogar, toda esta configuración puede ser transformada. Si no, miren a Saulo de Tarso. Si no, miren a Saulo de Tarso. Mi vida necesita continuamente caer en tierra ante el Señor y decirle, Señor, como este que no veía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Guíame, Señor, dame dirección. ¿Cómo es, Señor, caminar este tramo del trayecto? ¿Cómo se hace? Me cuesta, no puedo todo. No entiendo cómo. ¿Qué querés, Señor, que yo haga? El olor del hogar necesita ser cambiado, iglesia. Por eso las familias necesitan caer en tierra ante Jesús y decir, Señor, ¿qué querés que hagamos? Estamos por cerrar el año en pocas semanas. ¿Cómo querés que concluyamos este 2023? Tenemos decisiones por delante, Señor. Tu propósito con nuestra casa, la salud, la economía. Necesitamos, Señor, tu dirección. ¿Qué querés que hagamos, Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos como familia en casa? Nos humillamos cayendo en tierra con familia y tomados de la mano dijimos, ¿qué querés que hagamos, Señor? Necesitamos dirección. Pero esto no se pregunta desde el caballo. Esto nunca se puede preguntar desde una montura. Es necesario caer en tierra, humillarnos, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. No hay dirección de Dios, no hay guía de Dios, no hay cumplimiento del propósito si primeramente no caemos en tierra. Y luego de caer en tierra somos capaces y suficientemente humildes para decir, Señor, ¿qué querés que yo haga? Señor, ¿qué querés para mi familia? Señor, los padres abandonan a los hijos y un tiempo donde los hijos abandonan a los padres. Estamos en la mesa y no hablamos, no nos miramos a los ojos, la música suena más fuerte que nuestras voces. ¿Qué pasó? Pero no hay manera de preguntar esto si no soy capaz de caer en tierra como estaba este hombre. Y en tierra decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde la montura no se puede hacer esta pregunta jamás, porque no la oirá el Señor. Y entonces dice el Señor,
Y esta es una palabra que anoté para soltarla a la iglesia y a las familias. Porque después de esta actitud de Pablo, dice la palabra que enseguida comenzó a predicar, es decir, enseguida comenzó a vivir su propósito. Y suelto esta palabra para la iglesia. Aquellos que decidan vivir esto, de caer ante el Señor y preguntar qué quieres que yo haga, el Señor dice, en pocos días. El Señor dice, en pocos días. Porque no son tus cálculos, no son tus matemáticas, no es tu razonamiento y la lógica de cómo tendrían que funcionar las cosas. Si vos caes en tierra y preguntas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor dice, en pocos días el cumplimiento del propósito acontece. En pocos días tu vida toma un giro, un vuelco. En pocos días, dice el Señor, gloria a Dios. En pocos días, pero necesitamos caer en tierra. Familias, necesitamos un encuentro con Jesús. El culto es importante, nuestras actividades son importantes, tenemos costumbres que son importantes, pero necesitamos hoy, en este tiempo, que nuestro hogar se encuentre con Jesús. Que nuestro hogar se encuentre con Jesús. Yo le agradezco, por favor, los músicos puedan estar conmigo acá arriba. Que nuestro hogar se encuentre con Jesús y entonces esparciremos su fragancia por todas partes. Su fragancia por todas partes. Hermanos que están hace poco en el camino, un poquito más rápido, chicos, les agradezco, así ministramos juntos. Hermanos que están hace poco en el camino, necesitamos un encuentro con Jesús. Hermanos que están hace muchísimo tiempo en el camino, necesitamos un encuentro con Jesús. Hoy, en este tiempo, necesitamos un encuentro con Jesús. ¿Cómo será de repente no poder ver? Pensá un poquito del lugar. Junto a mí pensemos un poquito del lugar de Saulo. ¿Cómo será de repente no poder ver que la forma en que viste y los lugares seguros que tenías a plena vista y en rápido contacto visual, de repente no los podés ver? De repente no podés ver. Esta semana volvía en el subte del trabajo y un muchacho se hacía lugar con su bastoncito, no sé cómo se llama, que lo guía, porque era un muchacho ciego. Y en un momento él iba como a tientas tocando entre los que estábamos parados en el subte. Y llega la hora de bajar en Retiro, la estación de Retiro. Perdón, una estación antes de Retiro. Yo veo que él se va acercando a la puerta que se abre por donde salimos. Y se va acercando, hermanos. Yo estoy cerca de él y se pone acá, con el palito, con la puerta pegada acá. Yo tuve un instinto natural que me pegué a su cuerpo y medio que le hice sentir un empujoncito porque digo, no se está dando cuenta. Se abre la puerta y se cae. Estaba con la cara literalmente pegada ahí, esperando que se abra la puerta. No, y me pegué a él. Y otro muchacho me miró y hizo una mueca como diciendo, él sabe lo que está haciendo. Está acostumbrado y literalmente se abrió la puerta. Fue el tanteo, salió en la estación que lo estaba esperando y siguió caminando. Está acostumbrado a eso, pero ¿cómo será para aquellos que estamos acostumbrados a ver lo seguro, de repente no ver nada? ¿Cómo será lo que vivió Saulo? ¿Cómo será, amado, amada, cómo será quedarte sin armas? Quedarte sin armas. Que eran tu lugar de seguridad, que ahí estaba anclada tu fuerza, que sabías cómo. ¿Cómo será, aún más profundo, que ya no sea vos quien mande, sino que ahora alguien tome tu mano y te lleven a donde ese alguien quiera? ¿Cómo será esta experiencia? Madres, familias, iglesia, necesitamos caer en tierra y decir, Señor, ¿qué querés que hagamos? ¿Qué querés que hagamos? Yo te invito a ponerte de pie, por favor. Oh Señor, lo mejor que nos puede pasar. Para Saulo estaba siendo lo más trágico de su vida, pero terminó siendo lo mejor que le pudo pasar, caer en tierra y encontrarse con Jesús. Un dato a la pasada: el registro bíblico al menos dice que el único que quedó ciego fue él.
porque los demás lo pudieron agarrar de la mano y llevarlo a destino. Pero la luz impactó a todos. Pero solamente quedó ciego él. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Vos me estás escuchando. Varón, mujer, de lo más chico hasta lo más grande. Dios tiene un propósito. Su luz viene a alumbrarte en esta noche como un reflector que se enciende, para que ya a partir de hoy no mires con los ojos de tu historia, sino que puedas mirar desde Jesús, desde el cristal de Jesús, desde el cristal de Jesús. Es necesario comenzar a mirar desde Jesús. Es tiempo de soltar nuestras armas. Es tiempo de transformar el olor del hogar. Es tiempo de tener un encuentro con Jesús. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, Señor, Señor Jesús, necesitamos un encuentro con vos. Queremos encontrarnos con el Cristo resucitado. Un encuentro con Dios no es una vez en la vida. Toda la vida necesitamos encontrarnos con vos. Hoy necesitamos encontrarnos con vos, Señor. Señor, tal vez nos aterra la idea de no ver y que alguien nos lleve de la mano y que alguien nos guíe. Pero qué reconfortante saber, Señor, que si damos el paso de fe de ya no ver con los ojos de nuestra historia y día a día damos el paso de fe de empezar a ver según vos, qué bueno saber que la mano que nos lleva, Señor, es tu mano, Jesús. Es tu mano, Jesús. Yo oro en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, sobre todos los presentes, Padre amado, porque yo sé que esta palabra remueve cosas. Yo sé que muchos recordaron el aroma del hogar. Algunos recordarán momentos buenos, pero también habemos algunos que podemos recordar momentos no tan buenos. Quizás hay registro grato, pero cada vez hay registro no grato del hogar, Señor. No todo es lindo, el balance no siempre da positivo, pero vos nos encontrás hoy, en este aquí y ahora. Y hoy nos proponés que el aroma de nuestro hogar espiritual y de nuestra familia sea transformado. Y comencemos a oler como Jesús. ¿Cómo es oler como Jesús? ¿Cómo será esa fragancia? Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, ministra las vidas, Señor. Ministra los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, ministra las emociones. En la víspera del Día de la Madre y la Familia, ministra los lugares de dolor, Señor. Ministra los lugares de confusión, Padre amado. Derrama tu amor en este lugar, Jesús. Derrama tu amor en este lugar, mi hermano, mi hermana. Recibí el amor de Jesús en esta hora. Recibí el amor de Jesús en esta hora. Recibí el amor de Jesús en esta hora sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu corazón. Porque así como muchos decían de Pablo, el exterminador, el ángel de la muerte, el que odia a los cristianos, yo sé que sobre tu vida hay rótulos, sobre tu vida hay etiquetas también que se fueron montando en el hogar, en el paso del tiempo. Pero hoy te encontrás con el amor de Cristo. Hoy te encontrás con el amor de Cristo que viene a llamarte por tu nombre, que viene a hablarte de que hay un propósito, que viene a hablarte del valor que tenés para Él, que viene a decirte que son cosas preciadas para Él, que valés más que el oro y la plata del mundo. Hoy te encontrás con Cristo que te propone una nueva historia. Pero vos podés decir, bueno, pero tengo 30 años, ya tengo 60, tengo 82 años, pero en Dios todas las cosas son hechas nuevas. El Dios es el Dios de los tiempos, las épocas. A Él no lo limita un calendario, a Él no lo limita la salud, a Él no lo limita nuestra edad. El Señor quiere darte un encuentro con su amor en este tiempo. Recibí el amor de Jesús, recibí el amor de Jesús que te reconforta, recibí el amor de Jesús que te cura, recibí el amor de Jesús que trae paz, que trae paz. Tu historia no pesa más que el amor de Dios. Tu historia no tiene más peso que el amor de Dios. Mi hermano y hermana, ¿saben lo que me acontece en este momento? Lo que entiendo el Espíritu está hablando es que Él constantemente te está hablando en un lenguaje y en un idioma. Y ese idioma es el amor de Dios. Él siempre habla en ese lenguaje, en el lenguaje del amor de Dios. Pero quizás nosotros estuvimos pasando este último tiempo en otro dial que tiene que ver con lo que está hablando nuestra historia, con lo que nos recuerda el olor del hogar, con las costumbres, con las cosas que marcaron. Pero hoy somos convocados a pasar al dial
en donde está hablando el amor de Dios, en donde está fluyendo su gracia, en donde se habla la verdad y no la mentira, en donde está lo puro y no el engaño. Vamos a pasarnos y a montarnos a ese dial, a esa sintonía, al lenguaje que Dios habla, que es el lenguaje de su amor. Es el lenguaje de su amor. Familias, iglesias, un llamado de parte del Señor. Traigamos a Jesús a casa. Pongamos la Biblia sobre la mesa nuevamente. Reavivemos el altar familiar. Reavivemos el culto familiar. Pongamos alabanza en casa. Volvamos a escuchar lo que el amor de Dios nos está hablando. Traigamos a Jesús a la escena. Silenciemos la televisión un momento. Silenciemos los celulares un momento. Y preguntemos como familia: ¿qué querés que hagamos, Señor? Porque entonces el Señor dice: en pocos días ocurrirán cosas en tu vida que ojo no vio ni oído yo, ni subido a corazón de hombre, porque son las cosas que Él tiene reservadas para los que le aman. En pocos días, dice el Señor, mientras te postrás, mientras te humillás, mientras te sometes en obediencia, mientras me pedís dirección, en pocos días yo transformo realidades, en pocos días transformo realidades, en pocos días transformo diagnósticos. Traigo buenas noticias, traigo nuevas noticias, dice el Señor. Nuevas noticias sobre tu casa, nuevas noticias sobre tu casa. Y habrá testimonio de esta palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dale ese aplauso a Jesús, reconocelo a Él desde ahora. Levantamos nuestras manos al cielo, decimos: gloria a Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti. Casa de gracia. Casa de gracia. No es una pizca de lo que vamos a experimentar en Dios como familia en esta iglesia. Esto no llega a ser ni una pizca de lo que vamos a experimentar en este lugar. De lo que vamos a experimentar en este lugar. Señor, vos sos más grande que todo lo que pudimos probar, vivir, disfrutar y padecer en nuestra historia. Vos sos más grande que eso. Y hoy, Señor, nos entregamos a tu amor, cayendo en tierra y preguntándote: ¿qué querés, Señor, que hagamos? Te damos gloria en este momento, Señor. Te damos honra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué ambiente de la presencia de Dios. Qué ambiente de la presencia de Dios en este lugar. Señor, desde hoy nuestro objetivo es que nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia tenga perfume a Jesús. Tenga tu perfume, Jesús. Tenga perfume. Te damos un aplauso y te decimos: gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Estas familias te reconocen. Esta casa te reconoce, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios.